no hay manera de sostener un incremento consecutivo del salario, Luis Auditorio, si esto no es acompañado por un aumento en la productividad del trabajo. Es difícil esperar que una reducción de la jornada laboral vaya a mejorar esta condición de productividad estancada. Querido Pedro, te mando un abrazo, buen día. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. A ver, el tema de la productividad y del incremento salarial que requieren los trabajadores para tener, diría yo, un ingreso decente en el sector formal, pero también en el sector informal, es un tema muy polémico para nuestro país. A ver, datos del Banco Mundial. En los últimos tres décadas, el crecimiento de la productividad laboral en Corea fue del 3.3% en promedio anual, en más de 30 años. En la República Checa, el aumento de la productividad laboral, de la eficiencia con la que se producen bienes y servicios, fue del orden del 2% en forma anual. En América Latina, en los últimos 30 años, la productividad laboral ha aumentado en promedio anual 0.8%. Y en México, en el mismo periodo, el incremento promedio de la productividad laboral es de apenas el 0.1%. No solamente estamos lejos del incremento en la productividad de América Latina, de la República Checa, hay que decir de Corea, sino que estamos hablando de un país en el que el afán por mejorar las condiciones de vida, el régimen de trabajo y los ingresos de los propios trabajadores de nuestro país apunta en la dirección correcta. Queremos un mercado interno más robusto, más fuerte, con mayor poder adquisitivo. Bueno, pues mejoremos las condiciones de trabajo de los obreros y de los empleados en México. Pero no hay manera de sostener un incremento consecutivo del salario, Luis Auditorio, si esto no es acompañado por un aumento en la productividad del trabajo en México. Y esto no solamente es una responsabilidad de los obreros y de los empleados, esto también es responsabilidad de los empresarios. Para tener una mayor productividad es necesario, por una parte, trabajadores bien capacitados. Y también para elevar la productividad es necesario disponer de maquinaria y equipo que les permita hacer con mayor eficiencia el trabajo que habitualmente realizan, es decir, producir más con menor tiempo o producir más en el mismo tiempo. Y si en México la productividad se mantiene estancada en los últimos 30 años, es difícil esperar que una reducción de la jornada laboral vaya a mejorar esta condición de productividad estancada y consecuentemente que existan bases sólidas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en nuestro país. Yo diría sí a la reducción de la jornada de trabajo, pero después de poder articular una estrategia que permita al campo y al sector industrial de nuestro país disponer de maquinaria, de equipo, de tecnologías que les permitan elevar su eficiencia para entonces tener una mayor rentabilidad que les permita hacer frente a incrementos salariales en un estado en el que se busque al mismo tiempo reducir la jornada laboral. De otra Claro. manera, Luis, tengo la impresión de que estaremos tomando decisiones inadecuadas en función de los resultados que en materia de productividad hemos acumulado durante más de 30 años. El tema de la productividad es fundamental y fundamental es entender que, pues perdón, pero el dinero no está al final en un pozo del arco iris. No es que ahí lo tengan algunos y lo guarden celosamente y no lo quieran repartir. El dinero y la riqueza se hace, se produce, se trabaja. Y de ahí que me llamó la atención lo que decía Pedro Aces, que no es un personaje menor. Estamos hablando pues, prácticamente del dueño de uno de los sindicatos o del sindicato más importante que hay en México. Si no el más, uno de los más. Esto es lo que dijo Pedro Aces, ahora diputado, hace unos días y que empezó a generar toda esta confusión porque ya se enterró la reforma en la Cámara de Diputados, pero él decía, quien quiera trabajar más, que trabaje más para que gane más. Escuchemos. Vamos a proponer también que el que quiera trabajar 40 horas, que trabaje 40 horas, y el que quiera trabajar 48, que trabaje 48. Yo creo que esa es una buena salida. La gente en este país quiere ganar mejor, no quiere descansar más, quiere ganar mejor para tener una mejor forma de vida. Hoy, el mayor número de trabajadores en este país son jóvenes y quieren trabajar hasta 12, 15 horas.
¿Cómo ves este asunto? Porque en otros países más neoliberales, pues sí, trabajas lo que quieras trabajar y es por hora, y además entre más trabajes más ganas y entre menos menos. ¿Cómo ves este tema? Digo, me llama la atención porque se supone que era justamente el anti 4T lo que dijo Pedro Aces, ¿no? O sea, el discurso iba por otro lado. Pero, ¿qué opinas, Pedro? A ver, datos, no relatos. En el último trimestre del año 2018, Luis Auditorio, 4.4 millones de mexicanos recibían como ingreso mensual el equivalente a un salario mínimo, cuarto trimestre del 2018. En el segundo trimestre del 2024, el número de mexicanos que recibe como ingreso el equivalente a un salario mínimo escaló hasta 15.8 millones de mexicanos. Prácticamente se cuadruplicó el número de mexicanos que tiene un ingreso equivalente a un salario mínimo. El salario mínimo es suficiente en este momento a pesar de el gran esfuerzo que se realizó para incrementarlo durante la administración que recién terminó. La respuesta es no. Todavía no es suficiente ese incremento al salario mínimo. Entonces, si lo que buscamos es reducir la jornada de trabajo, manteniendo una estructura salarial que se ha concentrado en el pago de ingresos laborales equivalentes a un salario mínimo para cerca del 40% de los trabajadores en nuestro país, bueno, pues estamos tomando una decisión muy arriesgada en un país donde lo que hace falta es elevar la eficiencia en el campo y en la ciudad para poder generar mayor riqueza y que esa mayor riqueza se pueda convertir en mejores salarios y en mejores condiciones laborales para los trabajadores de nuestro país. Los datos que daba yo acerca de el incremento de la productividad de nuestro país en comparación con América Latina, con Corea, son bastante ilustrativos del gran desafío que tenemos en esa materia. Si no mejoramos la productividad, Luis, no habrá forma de que una reducción en la jornada de trabajo, acompañada de los incrementos al salario mínimo que ha anunciado la presidenta Sheinbaum en esta administración, se puedan convertir eficazmente en un detonadores de la generación de riqueza para mejorar consistente y Ujú. permanentemente, subrayo permanentemente, la calidad de vida de los hogares en nuestro país. Pedro, un honor siempre poder tenerte aquí en este espacio y poder aprender de ti. Gracias por tus comentarios y luz en estos temas. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana. ¿Cómo te seguimos? Síganme en X en @Petello Villagrán y que tengan en efecto un espléndido fin de semana. Gracias, muchísimas gracias. Es Pedro Tello.